el número, los porcentajes, un tanto por ciento de un número ingresado por teclado. El segundo programa es del área del triángulo. El tercer programa es de un número elevado al cubo. Y el cuarto programa es el cálculo del área de la circunferencia con la función switch. Hemos hecho unos cambios hasta el momento. Simplemente la variable t sería la variable que va a ser verificada para saber con qué caso se va. En el caso de que sea caso 1, le vamos a decir que efectivamente vamos a calcularle un porcentaje de un número. Al decir que vamos a sacar un porcentaje de un número, aquí hay un pequeño cambio que vamos a hacer. Como acá pide tres números, perdón, aquí lo único que vamos a pedir es un número. Por lo tanto, aquí se eliminarían dos identificadores de datos enteros, que sería el porciento de, y ahí irían solamente uno. Por lo tanto, en la línea número 30 solamente iría un tanto por ciento de. Las variables eran A, B, C, ahora simplemente va a ser la variable A. ¿Por qué motivo? Porque solamente hay un número. Por supuesto que la fórmula va a cambiar. La fórmula para la suma obviamente era la interacción con las tres variables, pero ahorita, como solamente vamos a trabajar con una sola variable, es necesario saber cuál es el porcentaje que vamos a calcular. La respuesta a este porcentaje le vamos a guardar en otra variable denominada por ciento. ¿Ya? Entonces, esa variable por ciento iría en la fórmula. Y obviamente acá arriba en la parte superior, donde hacemos las declaraciones de las variables, también iría por ciento. Las otras todavía no las borro por si acaso necesite. Como notan, una palabra también puede servir como variable en cualquier ejercicio que estemos trabajando. ¿Cuál es la idea del porcentaje? La idea del porcentaje es calcularle a un número cualquiera, por ejemplo, el número 50, calcularle el 8%, por ejemplo, se me viene a la mente el 8% de 50. ¿A qué equivale esto? Equivale a que nosotros tengamos que multiplicar, ¿cierto? El 8 por, perdón, 50 por 8 por ciento, que también es igual a 50 por 0,08. ¿Por qué razón? Porque si dividimos 8 para 100, sale a 0,8. Entonces nosotros podemos reemplazar esa fórmula con esa igualdad. ¿Listo? Esta igualdad, obviamente, porque en la fórmula podríamos representar el 8%. Ahora, imaginémonos nosotros que a más de pedir el número que vamos a sacar el cálculo, pedimos qué porcentaje quisiera esa persona que le calculemos. 8, tal vez el 10, tal vez el 20%, el 50, el 70, no sabemos, así que vamos a preguntar. Por lo tanto, en la parte superior vamos a copiar, así como pedimos el número que quiere que la persona se calcule el valor del porcentaje, vamos a copiar y pegar esa misma expresión, pero aquí vamos a colocar ingrese un porcentaje. Es decir, que la persona lo que le estamos preguntando es qué tanto por ciento desea que le calcule del número anterior. Probablemente la persona diga yo quiero calcularle, se me viene a la mente un 10%, entonces ya no tendríamos que calcularle con el 8, sino que tendríamos que calcularle con el 10%. Esto afectaría mucho porque si la fórmula está dado con el 8%, no podríamos cambiarlo. Entonces necesitamos que esta variable que lleva el porcentaje almacene un valor entero o decimal si gustan que sea solicitado por teclado, es decir que este valor tampoco tendríamos a la mano. Por lo tanto aquí necesitamos una variable que almacene pues obviamente el valor. Por ejemplo, yo podría decir que la variable se va a llamar la P, o sea que nos entregue el porcentaje. No nos confundamos. Una cosa es el tanto por ciento
Y otra cosa, por ejemplo, es la respuesta. Por ejemplo, el 10% de 50 es 5. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Simplemente tomamos la calculadora para un poquito estar más seguros. Colocamos los $50, suponiendo que la persona coloca por el 10%, nos saldría 5 enteros. Entonces, aquí como vemos hay una variable que ha aparecido nueva. La variable de la respuesta, que sería 5, por ejemplo, si hablamos de dinero dólares, el porcentaje, entonces a esta le vamos a llamar por ciento, es decir, la respuesta. Este le vamos a llamar por ciento. Entonces, no es lo mismo la respuesta que el porcentaje con la cual vamos a calcular. Por eso hay que estar bien atentos, porque debemos saber exactamente qué es lo que queremos hacer. Y obviamente la variable que vaya a almacenar el porcentaje de cuántos queremos calcular va a ser la variable P. Entonces, esa operación quedaría con esas dos variables. Obviamente la variable que nos pide el número va a tener también una letra que almacene el dato. En este caso yo le coloqué la letra A. La letra A vendría a ser el valor que voy a, o el monto que voy a calcular, porcentaje, es decir, la base por la cual voy a hacer la operación. Estaría el porcentaje, el tanto por ciento de cuánto yo voy a calcularle, y obviamente estaría la respuesta por ciento, que sería la persona, pues, como quien dice que me va a guardar la respuesta. ¿Sí? Entonces, miren qué interesante. Primero que nada, centrarse bien en determinar qué datos necesito, qué variables requiero. Entonces, yo les preguntaré, por ejemplo, ¿para qué sirve la variable P? La variable P sería para establecer un porcentaje que voy a calcular, un tanto por ciento por la cual voy a sacar el cálculo. La variable A, ¿qué guardaría? El monto, el valor por la cual yo voy a hacer el cálculo. Y la variable por ciento sería la respuesta después de haber hecho el cálculo. ¿Sí? Todo eso toca plasmarlo en la parte, obviamente, de la fórmula. Por ejemplo, aquí queríamos poner el porcentaje sería A, que se multiplicara porque es un cálculo de porcentaje, por P. ¿Sí? A por P, que sería el porcentaje de... Ahora, las personas no te van a dar un valor de 0.10. Te van a decir, yo quiero el 10%. Entonces, si es que alguien ingresa el 10, hay que hacerlo que se transforme en porcentaje. Por lo tanto, en esta parte de la fórmula lo dividiríamos para 100. ¿Por qué? Nuevamente explico. Porque si usted toma el valor de 10 y lo divide para 100, que sería el porcentaje, da como resultado 0.10. Si ustedes no están tan seguros, tomen la calculadora y averigüen en símbolos de decimales cuánto es 10 dividido entre 100. Entonces, si usted quiere colocarlo en decimales, ese porcentaje quedaría 0.1 o 0.10, que es lo mismo. Tal vez haya gente que diga, profe, ¿cómo va a ser lo mismo 0.1 que 0.10? ¿Será lo mismo? Sí, sí es lo mismo. Lo que no es lo mismo es 0,01. Como vemos aquí en la parte superior, vamos a mostrar con otro color, el 0 que se encuentra faltante no importa si no le colocamos.
Los ceros que sí importan son estos que se encuentran justo al lado de la coma. Dicho de otra manera, pues hay que escribirlo en enteros, que sería 10, pero para que se transforme en 0.10, que es lo que necesitamos para la fórmula, en el sitio respectivo, pues yo he considerado colocarle dividido para 100. 10 para 100, 0.10. 8 para 100, 0,08. 14%, 0,14. 50%, 0,50, etcétera. Entonces, esa operación lo realizaría con la división para 100. ¿Sí? Probemos con el primer ejercicio. Obviamente los otros todavía no he cambiado nada. Me olvidé de declarar más variables, la variable P, por aquí también me faltaba la variable P. Listo, A, B, C, por ciento ya está. Creo que ese sería el que falta. Los demás todavía no los he topado aún. Vamos a ver cómo va. Entonces, el primer programa sería el porcentaje. Voy a elegir el número 1. Me pregunta cuál es el monto. Hagámosle con $50. Ingreso $50. Luego me pregunta el porcentaje. Pongámosle el porcentaje del 8%. Escribo el número 8. No tendría que escribir 0,8 porque yo ya le puse una fórmula que se divida para 100. Dice que el 8% de $50 es ¿cuánto? 4, ¿no es cierto? Pues probemos. 50 por 8%. Y efectivamente sale, ¿cuánto sale? 4. ¿Dónde está la respuesta, profesor? Aquí. ¿Dónde está acá la respuesta? Aquí. Ya, y acá serían los valores, el valor que yo debo calcular y el porcentaje que yo deseo que se saque el porcentaje del tanto por ciento. Entonces es fácil, ¿no? Primero uno toca centrar bien bonito los factores, los datos que necesito. Necesité un monto con su variable A. Necesité un tanto por ciento, la variable P. Y necesité una respuesta a ese resultado de la operación. Y la respuesta sería en la variable por ciento. ¿Ok? Listo, entonces ya está, fácilmente. Creo que ha sido muy sencillo esta parte. Voy a borrar todo. Y ya está el primer ejercicio. Nótese que apenas he hecho el ejercicio del cálculo del porcentaje, es decir, de cuál es el valor porcentual de un monto que le ingresemos por teclado. Nótese que aquí he cambiado algunas variables. Las variables A quedó, bueno, eso fue del ejercicio de la suma anterior. La que sí cambió fue la P y cambió la variable por ciento. Pues una palabra también es variable. Y esas variables las tomé y las declaré acá arriba en la parte de declaración de variables. Brick, ahí cierra el programa. Sí, ese sería el primer programa que estoy colocándole en el caso número 1. ¿Cuál falta? El del área del triángulo. ¿Cómo se calcula el área del triángulo? Recordemos, el área del triángulo tiene una fórmula, ¿no es cierto? Decía que para calcular el área del triángulo, A es igual a la base, es decir, ¿cuánto tiene horizontalmente abajo el triángulo? Le multiplicamos por la altura, vamos a poner que la altura es H, para no confundir con la de área ya, sobre 2. Si no recuerdan, pues busquen el cuadernito de matemáticas y traten de investigar cómo se calcula el área del triángulo. ¿Qué datos necesito? Necesitaría una variable que almacene, ¿qué cosa? La respuesta. Solamente puse datos en terminologías matemáticas, todavía no he colocado variables aquí en programación. ¿Qué más necesitamos? Alguien que te entregue la base, alguien que te entregue la altura y nada más, porque el 2 pues obviamente es un número cualquiera. Cualquier dato
es una constante. Es una constante, es un valor que no va a cambiar, no se va a modificar, siempre va a ser dividido para 2. No hay que hacer tanto trámite. Entonces, ¿cuántas variables hay? 3, ¿no es cierto? 3. La de la respuesta, que sería la variable A, la de la base y la de la altura. Me voy al caso número 2, que curiosamente ahí están las variables solo de modificar. Necesité 2 variables. La base, aquí voy a poner simplemente ingrese la A. La variable base, pues le voy a dejar con la variable B. Y obviamente, como solamente es un dato entero, borro el % de, porque ahí estaba hablando de 2 variables, pero aquí solamente tengo una variable que es la base. Ya está de la base, ahora voy a copiar este pedacito de código y voy a procurar pegarlo un poquito. Y a ver, ya, aquí hay que cambiar la variable. Aquí sería la variable h. ¿Qué era h? Altura, ¿cierto? Altura. Ok. No hay nadie más pidiendo. Ya estamos todos, diga. Listo. Ahora sí. ¿Cuál sería la fórmula, no es cierto? Una variable que almacene la respuesta sería la A. Aquí podemos probar también que las variables A mayúscula y minúscula son muy diferentes. ¿Cuál decíamos que era la fórmula? Que la base, en este caso estaría aquí, le multiplicaríamos por ciento, perdón, asterisco, h, que sería la altura, y sobre 2. Aunque ustedes no lo crean, lo que acabé de escribir es exactamente en forma horizontal lo que en matemáticas lo conocemos como la fórmula del área. Ahora, ¿cuál es la que almacena la respuesta? Muy sencillo. En la parte de aquí sería la letra A. Pero aquí dice la respuesta es, puedes ponerle también el área del triángulo es. ¿Ok? Listo. Hasta ahí se entiende, si diga. Ya está el área del triángulo. Vamos a hacerlo en la calculadora, el área del triángulo, solamente como para ir comprobando. Imaginémonos. Permítame. Listo. Imaginémonos nosotros que tenemos un triángulo con una base de 80 centímetros. Por altura que tenga unos 120. ¿Sí? Dividido entre 2. Y recuerden, 80, 120 serían los datos. Sale 4.800 centímetros, podríamos decir centímetros. Desde entonces, el área de ese triángulo es 4.800 centímetros. Ahora, ¿qué tipo de triángulo es? Pues eso es un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, este tipo de cálculo es para un triángulo rectángulo. No vayan a pensar que es un triángulo obtuso ni los otros, es ese tipo de triángulo. Entonces podríamos analizar que la base, que sería la parte de abajo, sería 80, ¿no es cierto? Aquí. La altura, ¿cuánto decíamos? 120. Y salió como resultado el área, ¿cuánto? 4.800, ¿no es cierto? Si lo analizamos más o menos de forma gráfica. Pero vamos a ver si es que sale el programa bien. Antes de probar el programa tenemos que primeramente ver las variables que pusimos B, H y A mayúscula. Entonces acá arriba tenemos que verificar la B minúscula si hay. La que no hay, la letra H. Entonces voy a colocar la H. Las otras todavía no las borro porque no las estoy usando. Y también necesito la A mayúscula. No se olviden que cada variable va separada por una coma. Aunque tengan varias variables, cada una se separa con una coma.
Siempre es bueno verificar las comas que vayan una al lado de otra, que no vayan dos comas por error. Listo, vamos a comprobar con el ejercicio número 2. El caso 2 es el área del triángulo, presiono el número 2 para escoger el área del triángulo. ¿Qué me pide? Me pide la base. ¿Cuánto dijimos que era la base? 80, ¿no es cierto? Listo. Aquí hay un problemita, vamos a ver. Me pide algo más. Permítame un ratito. Por aquí hay un error. Me está pidiendo algo y me sale 2 veces. No sé por qué. DH. Sí está bien. No sé por qué me salió ese error. Me toca ingresarle de nuevo. Bueno, en el caso número 2 ya dijimos 80. Y el siguiente dato sería ¿cuál? 120. 120, listo. Y como respuesta me da, ¿cuánto? 4800, que es lo que yo calculé acá con la calculadora. El 80 está bien. El 120 es la base y la altura. Ya, aquí parece que hay un pequeño error involuntario. Aquí tiene que decir ingrese la base y aquí ingrese la altura. Listo, eso es lo que estaba dando como un medio error, porque pedía 2 veces la base y obviamente la otra tocaba reemplazar la palabra. Listo. Entonces, funcionó muy bien. La respuesta se guardó en la variable A. No nos confundamos que hay dos variables A. La variable A que estábamos por acá pidiendo el número de los porcentajes y la variable A mayúscula que estábamos pidiendo como respuesta para el cálculo del área del triángulo. Miren, ya estamos terminando y ya tenemos dos programas distintos funcionales. Simplemente he ido reemplazando algunos datos, algunas variables y algunos mensajes que pido. ¿Qué programa sigue? El caso en el cual hacemos el cubo de un número. ¿Qué es el cubo primeramente? Imaginémonos que alguien nos ingresa un número, ¿no? El 7. Y queremos elevarle al cubo. ¿A qué será igual el 7 al cubo? A que el 7 se multiplique por el 7 y por, ¿cuál más? El 7. Entonces, 7 al cubo, aquí es igual 7 por 7, 49, y 49 por 7 es igual a 49 por 7. 343, ¿no es cierto? Solo grabes en este numerito para que luego vayamos corroborando que efectivamente funciona el programa. La idea es sacar 343. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Pues muy fácil. Simplemente lo que haríamos es lo siguiente. Primero que nada nos ubicamos en el caso número 3. ¿Qué dice el caso 3? Eligió el cubo. ¿Cuántos números voy a calcular? 1. Entonces aquí tenemos que decir ingrese un número. La variable pues obviamente es una sola. Voy a borrar lo que tengamos que borrar, que ya les expliqué anteriormente. El número en la fórmula va a estar almacenado en una respuesta. Entonces, ¿qué les parece si la respuesta del cubo es la letra o la palabra cubo mismo? Cubo. Obviamente cuando salga la respuesta tiene que también salir el cubo como respuesta, que es la variable que guarda todo. ¿Cómo es el cálculo del cubo? A, o sea 7, ¿por cuál más? A por A por A. ¿Por qué 3 veces A? Porque dijimos que para calcular al cubo, por sí mismo se multiplica el número que nos dieron. Y como el número que nos dieron se va a guardar en la variable A, entonces A por A por A, que es exactamente lo que nosotros hicimos acá, 7 por 7 por 7, y sabiendo que esta es la variable A, todo se reemplazaría A. Entonces A por A y por A. Es como hemos calculado el cubo. Y obviamente aquí tenemos nosotros la respuesta que se va a guardar en otra variable que no es la letra A, sino la variable cubo, es decir, cubo va a guardar la respuesta.
Listo, entonces básicamente eso sería todo. Estamos ingresando aquí el número que tenemos que calcular, que se va a guardar en la variable A, y obviamente hacemos la fórmula. Esa fórmula la guardamos en la variable cubo, y en la parte superior, perdón, en la parte inferior derecha se revela la respuesta. Variables nuevas, la A no es variable nueva, la variable nueva sería la variable cubo. Por lo tanto, acá arriba tenemos que declarar la variable cubo, porque todavía no lo he usado. Y voilà, empecemos. Entonces, esperemos un momentito. Ahí hay un pequeño error. Vamos a ver el error. CDR. Está bien. No hay errores por aquí. Y aquí hay una coma que me he olvidado. Nótese en la línea 15, perdón. Solo por poner esa coma hay un error. Voy a borrar la coma. No hay que poner dos comas al mismo tiempo. Listo. Entonces decimos que, primero que nada, escojo el ejercicio número 3. ¿Qué es el 3? Eligió el cubo. Ingresa el número la cual quiere calcular. Pues pongámosle el número 7, que fue lo que probamos. 7. ¿Cuánto debe salir de respuesta? 343. Y efectivamente sale 343 la respuesta que calculamos, bueno, con esta mini calculadora de Windows. El dato que me está pidiendo, no, perdón, acá abajo está el dato pidiéndome, está aquí el 7, y obviamente el resto ya saben cómo se calcula. Listo, chicos, y ya estamos terminando este ejercicio tan fácil que lo van a ustedes hacer en esta semana. Nos faltaría el área de la circunferencia. El área de la circunferencia necesita, bueno, primero que nada, veamos cómo es el área de la circunferencia, ¿no? El área de la circunferencia es igual a pi al cuadrado. Bueno, vamos a investigar aquí para que vean más o menos área circunferencia. Voy a recordar un poquito, de pronto sí, efectivamente. Sí, pi por r al cuadrado. ¿Qué es pi? ¿Alguien sabe qué es pi? Por r viene a ser el radio al cuadrado. Si usted hace un análisis del contexto del gráfico, pi vendría a ser un punto desde el centro hasta, perdón, el radio, desde el centro hasta el límite o el perímetro de la circunferencia. Entonces a eso le conocemos como radio. Este es el valor que yo tengo que pedirle por teclado a la persona cuando me utilice el programa. ¿Ok? Ya sabemos que la R vamos a pedirla. Ya saben cómo elevarlo al cuadrado, así como de antes elevamos al cubo, simplemente ponemos R por R. Pero bueno, ya llegamos a esa parte, no nos adelantemos. La pregunta del millón es, ¿qué significa pi? Yo no les voy a explicar qué significa pi, porque obviamente son clases de matemática, pero lo que sí tengo claro es que pi tiene una valoración. ¿Cuánto equivale pi? No me estoy inventando, pi es una medida irracional de las longitudes de la circunferencia, que es un cálculo que ya está establecido. Lo que sí sé es que es 3.141592. Bueno, este número un poquito, aunque larguito, sería pi. Redondémosle en 3.1416. ¿Sí? ¿Les parece? Listo. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera. Primero que nada, pido el radio. Aquí coloco yo el radio, R. Ya no pido ningún dato más. Solo lo que necesito es el radio. Profe, ¿por qué necesita solamente el radio? Porque no necesito más datos, los demás son constantes. Entonces ingrese el radio. El radio, no se olviden que sería el punto centro hacia afuera, hacia el perímetro de la
bueno, la circunferencia sería el cálculo. Imaginémonos que ya tenemos el radio, por lo tanto vamos a la fórmula. ¿Qué les parece si la fórmula del área del triángulo le cambiamos la letra B mayúscula? Profe, ¿por qué ahorita cambia la B? Porque arriba ya habíamos ocupado la letra A mayúscula para el perímetro de la... ¿De qué? Del triángulo. Ahorita vamos a calcular el perímetro de las circunferencias, otra cosa muy aparte. Listo, entonces, bueno, ya está el radio pedido. Ahora tengo que multiplicar pi, pero pi no tengo yo, pero sí sé que es 3.1416. ¿Sí? Estoy redondeando esta partecita que se encuentra aquí. Ojo, estoy redondeando esta partecita que se encuentra aquí. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Se multiplica por cuál? Ahí viene la fórmula. Se multiplica por r. Pero dice r al cuadrado, por lo tanto, nuevamente le multiplico por esa misma r. Es decir, que es r por r. ¿Sí? Para los que estaban un poquito desatentos, r al cuadrado es r multiplicado por r. O sea, no me tengo que inventar el agua tibia, simplemente sé que r por r es r al cuadrado, es r al cuadrado, entonces me quedo con eso. Y efectivamente la fórmula está lista, pero la respuesta ya no se guarda en la variable m. En este caso se guarda, voy a reemplazar la variable b mayúscula. B mayúscula. Ok, ahora, ¿cuáles son las variables nuevas? Declaro la b mayúscula y la r. Acá arriba la colocaría al lado de la A, la B mayúscula y bueno, la R ya está. ¿Cuáles son las que no utilizamos? La variable D de división, no la estoy usando, la borro. Claro, la borro para no confundirme. La M, ¿estoy utilizando la M? Tampoco, porque eso era para la multiplicación, la borro. Entonces quedaría la variable T, A, B, aunque la C tampoco hay, ¿no? Borremos la letra C. Tampoco hay la letra C, no se ha utilizado en todo el programa, no se ha utilizado la letra C. Sí, se utilizó la variable por ciento, se utilizó la variable P, H, A mayúscula, B mayúscula, la variable cubo, que fue lo que acabamos de utilizar, y la variable R. En teoría, ya estamos con todos los ejercicios, con eso terminamos. Ejercicio número 4, presionamos el 4, Enter. ¿Qué me pide? Que ingrese el radio. Pongámosle que esta circunferencia, vamos a dibujar un poquito para entender, ¿no? Digamos que esta circunferencia tiene un radio, o sea, desde el punto centro hacia afuera, de aproximadamente, pongámosle que tiene un radio de 50 centímetros. Me estoy inventando toda vez que, obviamente, son datos ficticios. Listo. Entonces, si hacemos con la calculadora, pero perdón, primeramente coloquemos la fórmula, sería entonces el área de la circunferencia sería igual a 3.14, ¿no es cierto? 3.14 y 16 y todo eso que usted miró cuando miramos la equivalencia de pi. ¿Se multiplicaría por cuál? Por, ¿cuánto? R por R por R al cuadrado. ¿Cuánto sería más o menos R? Era 50, ¿no es cierto? Entonces, como yo sé que ya el 50 no lo quiero escribir varias veces, o calcular varias veces, porque si lo quiero escribir, entonces multiplicaría por, perdón, R por R. Sí, R por R, estaba haciendo mal, ya me estaba confundiendo. Por R por R. Ahora, ustedes dirán, profe, pero ¿cómo sé cuál es R? Ya, vamos a ver. Acá me pide el área, o el radio, perdón, de la circunferencia. Yo voy a colocar que el radio es 50. 50 se multiplicaría por 50, ¿cuánto es? 50 por 50. Vamos a calcular para que estemos tranquilos. 50 por 50. Profe, ¿por qué 50 por 50? Porque radio al cuadrado es 50 por 50. 2500. Esos 2500 solo es el
producto de estos dos, tomando en cuenta que sea 50 el valor base del radio. Entonces saldría 2500. ¿Cuánto vale pi? Por 3.1416. ¿Cuál es el área de la circunferencia? Muy bien. El área de la circunferencia tiene que salir 7854 centímetros. Obviamente estoy trabajando en centímetros, no vayan a asustarse que estoy buscando un círculo tremendamente grande, es un triángulo en centímetros. Eso sacamos en la calculadora. Y esto, si Dios lo permite y quiere, deberíamos calcularlo también ¿en dónde? En el ejercicio número 4. Ya les dije, aquí se coloca es el famoso radio. Entonces colocamos aquí lo que me pida, démosle. ¿Cuánto es del radio? 50. La fórmula hace lo concerniente. Aquí. Y efectivamente sale 7850 y bueno, se redondeó, ¿no? 753, 754, más o menos. Es por el pi, 3.1416. Pero bueno, ahí salió, ¿cierto? Perfectamente salió todo. Y eso ha sido toda la programación que queda. Obviamente va a asomar a una personita, ¿no es cierto? Que dice, profe, bueno, yo quiero sacar el ejercicio número 7. Le va a seguir saliendo el error que pues ese 7 no existe. Y ya estaríamos listos con el programa que calcula el... ¿Qué cosa nomás calculaba? Calculaba el porcentaje, calculaba el área del triángulo, calculaba el cubo y calculaba ¿qué cosa? El área de la circunferencia. ¿Alguna pregunta? Un poquito largo, ¿no? Pero es porque les explico un poquito de matemáticas, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo. No sé si que tengan algún inconveniente, alguna duda de cómo hacer este ejercicio nuevo. Recordemos que ese es el ejercicio número 3 perteneciente a este tema del switch. Lo que usted tiene que hacer es desarrollarlo nuevamente y mandarme las capturas de cómo le quedó. Sí, eso sería todo. Voy a terminar la grabación para no ser tan largo y voy a tomarles así.